como el link o algo por el estilo, y una sesión se hizo privada y la otra pública. Eh, una disculpa por estos inconvenientes. Bien. Buenas tardes. Para ver como que hubo un problemita. No te preocupes. Ok. Sí, Roberto, gracias. Bueno, antes nada más quisiera pedirles a todos que puedan escribir su nombre en el chat, por favor, para tratar como la... Y bueno, sin más preguntas, mejor a ver iniciar la sesión ya un poco tarde. Una disculpa. Sí, no, pues, no se preocupe, Roberto. ¿Cómo están? Bien, bien, maestra, ¿usted cómo está? También, gracias. Aquí, utilizando ahora Meet, vamos a ver cuál nos queda mejor. Bueno, cualquier plataforma finalmente, pues, es pues útil, ¿no? Para las sesiones. Pues estuve revisando sus proyectos, les agradezco mucho el envío de sus actividades sugeridas. Pues veo que hay muy buen nivel en sus proyectos. Sí, ya andan trabajando con varios recursos narratológicos muy interesantes, como saltos en el tiempo, antitramas, ¿no? Wordless, flashbacks. Vamos a estar viendo varios recursos que pues pueden ser de su interés, ¿no? Y bueno, sigue abierto para que continúen enviando sus proyectos. Ya que, pues, como se mencionó, finalmente, pues son ejercicios que se van a ir adecuando, ¿no? Vamos a tratar de recordar un poquito lo que se platicó en la sesión anterior en cuanto a cómo se estaría trabajando aquí en el taller. Se planteaba un poquito que finalmente es el primer ejercicio como un punto de partida para ir generando experimentos narrativos. También se les sugirió que eligieran del PDF que se subió al grupo de WhatsApp alguna estructura que les pareciera interesante, al menos por nombre de momento. No sé si alguien pudo checar ese PDF. Bueno, en caso de que no lo hayan podido checar, pues hay más o menos, al menos en ese PDF, hasta su actualización, pues 98 estructuras narratológicas, ¿no? Y bueno, a final de cuentas creo que también es como muy interesante. Bueno, aquí plantean algunas personas que no se pudieron, no pudieron estar en la sesión anterior. Y bueno, también es un poquito retomar parte de lo que se mencionó en la sesión anterior para, pues también retomar el tema. Entonces, parte de lo que es el objetivo del taller es la reflexión en torno a cómo contar una historia, ¿no? Y a su vez, cómo el contar una historia implica la posibilidad de múltiples formas de contar una historia, ¿no? Entonces, dentro de esas posibilidades, en ese PDF se plantean 99 formas, ¿no? Que de alguna u otra forma están contenidas en el libro que también subí en el transcurso de la semana pasada y lo vamos a estar revisando, ¿sí? O sea, no se preocupen en cuanto a que pues estemos ahorita retomando esta primera clase como la sesión.
porque vamos a estar revisando estos temas. Es como temas y estrategias que vamos a estar revisando constantemente. Entonces, aquí lo importante es tener en efecto un material de punto de inicio, ¿no? Que puede ser cualquier cuento que tengan incluso ya anterior, que lo hayan hecho en algún momento y que les haya gustado y lo hayan conservado, o bien puede ser un ejercicio nuevo. Entonces, pues sí, les mencionaba que me parece muy interesante la revisión de varios de sus proyectos, ¿no? Veo que varios ya en efecto tienen experiencia haciendo cómic y pues veo que son muy jóvenes. Me da mucho gusto que ya tienen mm, pues ya el camino, ¿no? Ya para comenzar a trabajar en el campo de la narrativa gráfica. Y pues bueno, aquí en el caso de lo que es la narrativa gráfica no hay de otra más que estar trabajando, ¿no? Produciendo. Y como se mencionaba en la sesión anterior, pues es esta dinámica de la experimentación pues muy similar a un laboratorio o incluso en cuyo caso también la cocina, ¿no? Es como un campo de exploración de ingredientes, ¿no? En este caso, los ingredientes son de carácter narratológico y semiótico, ¿no? De narratológico en cuanto a cómo se construye una historia y semiótico en cuanto a cómo la planteamos gráfica o visualmente. Y bueno, entonces, también espero que pues haya posibilidad de que los demás se vayan integrando, quienes ingresan por primera vez. Y bueno, retomo entonces que pues sí, a varios de ustedes yo espero gradualmente empezar a vincular lo que me enviaron también como referencias de obra previa con sus carpetas para, digamos que, pues vincular sus rostros a sus proyectos, ¿no? No sé qué les pareció el ejercicio, qué les pareció el material que les he enviado y cuáles son incluso sus expectativas, porque incluso también a partir de eso es que el taller se va adecuando, ¿no? Porque es también importante saber ustedes qué piensan y qué esperan del taller. ¿Alguien que quiera comentar? No tengan, no sean tímidos, tímidos, ¿no? Sí, digamos que ustedes prácticamente son quienes. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Uy, no se escucha, no se escucha. Y bueno, entonces en lo que se puede conectar Matías, este, pues vamos a estar viendo a partir de hoy varias, ejemplos de estructuras narrativas, que finalmente de eso trata el taller, ¿no? De estar revisando estructuras y que, pues en inicio podemos, posiblemente generar un ejercicio, puede ser a partir de una sola página, o si andan, motivados incluso hasta 10, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí el asunto es como perder el miedo a equivocarse, ¿no? Digamos que de hecho esa es la insistencia, ¿no? Perder el miedo a equivocarse, porque a veces esa es una constante en los talleres de guión, ¿no? Como esperar a que todo salga bien a la primera, cuando en realidad pues de lo que se trata es de un proceso de depuración, ¿no? De ir mejorando un trabajo, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿alguien que quiera comentar? Ah, bueno, es que están aquí opinando, ¿verdad? En el chat. Aquí ya eligió Karin, imagen texto independiente paralela. Matías menciona que no pudo entrar a la clase anterior. Karin es la que me llamó mi atención, la que llamó mi atención. En mi caso, uso dos contextos diferentes a la vez y pensé que podría resultar útil solo por el nombre. Sí, sí. Digamos que una situación estructural
que vamos a estar viendo. Una de ellas es, hay como 4 tipos de estructuras experimentales. La más usual es la lineal. Supongamos que un texto narrativo, si lo pudiéramos numerar del 1 al 100, pues veremos que tiene una secuencia lógica de 1 a 100. Y si a cada número le adjudicáramos una letra, veremos que hay lógica de 1A, B, 2B, 3C, etcétera, ¿no? Veríamos que hay una lógica, eso se le llama lineal, hay una consecuencia lógica entre uno y otro. Cuando comienza a haber experimentación es cuando comienza a haber un discurso distinto en cuanto a un elemento y el otro, en este caso entre imagen y texto. Esa es una, entre imagen y texto, otra entre imagen y la siguiente imagen, ¿no? Entre panel y panel, o bien en cuanto a la estructura ya sea temporal, por ejemplo. Podemos iniciar una historia con el final, podemos iniciar una historia con la mitad, a mitad de la historia, o bien de la manera tradicional con el inicio, ¿no? Sofía, ¿quiere comentar algo? Sí, sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, yo pude revisar específicamente además la última que envió de las listas de estructuras narrativas y me doy cuenta de que, o sea, tengo una visión de cómo a veces escribir una historia un poco, pero no sé cómo de ahí escoger a cómo se va a ver, además de que al menos cuando yo escribo paso a veces de que hable como el protagonista en primera persona y luego pase como un narrador omnipresente y no sé si en la parte visual se hace solo cambiando como en cuanto dónde está el texto o si hay maneras, ¿no? O por ejemplo, yo no pude decidir cuál de las estructuras narrativas podría funcionarle a la historia que estoy desarrollando. Sí, pues en ocasiones tenemos que ver, hay dos estrategias. Una es el texto, cómo se adapta a una estructura, o bien cómo una estructura se adapta al proyecto, ¿no? Son 2 aspectos bien distintos, el continente y el contenido, ¿no? Podemos forzar un proyecto para que se adapte a una estructura y en ocasiones puede funcionar, pero hay ocasiones en las que no. Es muy importante esta pregunta, gracias Sofía, porque finalmente de alguna u otra forma se podría decir que cada una de las estructuras que, al menos aquí en el PDF se plantean 100, digo, vamos a decir que 100, 98 estructuras. Es como si cada una fuera una maquinita, ¿no? Supongamos que vamos a poner como referencia máquinas muy básicas, muy sencillas. Una podría ser como una equivalente a unas tijeras, una corta, una borra, una engrapa, tiene tinta y escribe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer sinestésicamente en nuestro proyecto? ¿No? Por poner un caso, recuerdo el caso de una historia, de una historieta que trataba sobre el arrepentimiento, ¿no? Ese era como uno de los elementos básicos que planteaba de manera sinestésica. ¿Qué maquinita elegirían ustedes para ese proyecto? Tal vez un corrector, unas tijeras para cortar lo que no se quiere recordar, tal vez una goma, ¿no? En el caso de este proyecto, de momento ahorita no tengo el nombre del autor, estaba muy interesante porque de alguna u otra forma planteaba los personajes
como si fueran fantasmas. Dibujaba a los personajes con lápiz y después borraba, pero de manera parcial para que quedara el fantasma del dibujo, ¿no? Entonces también es como muy interesante el género de historieta de autor, porque esta modalidad autoral queda muy libre, ¿no? Es un campo en el que no es como tal una escuela, se le denomina epigonal, en la que sigues o la escuela del manga o la escuela de los superhéroes, en las que ya hay unas reglas establecidas de cómo se entinta, de cómo se traza, de cómo es la anatomía de los personajes. En cambio, la escuela autoral, pues es libre. Tú eliges cómo dibujar, tú eliges qué técnicas usar, etcétera, ¿no? En el caso de este dibujante que les menciono, su historia trata de olvidar, de arrepentirse, de olvidar, arrepentirse, ¿no? En cuanto a una relación del personaje con otro. Entonces, el personaje al querer olvidar al otro personaje, lo dibuja, pero lo borra, ¿no? Es como un fantasma que está a su lado, ¿no? Entonces, ahí se vale, por ejemplo, si bien en el campo del manga o de los superhéroes está muy mal dejar la marca del corrector o de un Durex encima, en el caso de ese cómic sí es válido usar recursos que se le denomina matérico, ¿no? Lo matérico, que el material hable también, ¿no? Entonces, pues vamos a estar revisando, no sé, ahorita primero yo creo que es importante saber sus dudas o comentarios o inquietudes y también qué esperan del taller, ¿no? Pues no sé, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Sí, Román? Sí, hola. Hola. Muchas veces me pasa que cuando escribo una historia, por lo general siempre me llega este momento eureka, ¿no? De la idea que parece muy fantástica al principio, ¿no? Y al momento de ubicar al personaje y desarrollar dicha historia, casi siempre me pasa que en su propio arco el personaje como que al final se siente como si no hubiera avanzado, como si no hubiera cambiado. Y pues parte de lo que me interesa pues de este taller es aprender pues que esa curva de aprendizaje o ese arco narrativo se vea más, pues más fuerte. El arco se va más fuerte. Pues sí, hay muchas estrategias que